John Kirby, en Washington, dijo que los europeos deben tener cuidado de no escalar la guerra contra los rusos. Y como Lavrov, creo que fue Lavrov, señaló que es muy preocupante que los estadounidenses no se den cuenta de que ellos también están en la línea de fuego en una guerra nuclear. Es muy preocupante que piensen que solo los europeos van a ser las víctimas, las personas que van a morir si esto escala, como podría suceder tan fácilmente. Hello everybody. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy vamos a actualizar lo que está sucediendo en Irlanda. Por un lado, la nación irlandesa es probablemente la excepción más notable de Europa en lo que respecta al genocidio en Gaza, ya que incluso su gobierno condena enérgicamente las acciones de Israel. Pero por otro lado, las mismas fuerzas que trabajaron para que Finlandia y Suecia ingresaran a la OTAN también están operando en Dublín, con el aeropuerto de Shannon siendo utilizado por las fuerzas estadounidenses durante décadas. Para entenderlo todo, hoy me acompaña Mark Price, cofundador de la Liga de Neutralidad Irlandesa y copresidente del movimiento irlandés contra la guerra. Mark, bienvenido. Gracias. Mark, he querido hacer un episodio sobre Irlanda nuevamente desde hace mucho tiempo, porque en 2022 fuiste tú quien escribió un artículo sobre el triple bloqueo de Irlanda, en el que realmente escribiste, y te citaré aquí. Mientras las élites políticas irlandesas pueden haber estado tratando silenciosamente de envenenar hasta la muerte la neutralidad irlandesa en Shannon desde 2002, se han quitado la máscara y han lanzado un asalto frontal sobre ella desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. La atmósfera ha sido tóxica. ¿Podrías expandir un poco más sobre eso y explicar el impacto de la guerra en Ucrania en la política exterior general de Irlanda? Bueno, hasta ahora, la influencia práctica ha sido que Irlanda se ha comprometido, sin ninguna discusión por parte de nuestros representantes políticos, a una serie de operaciones de seguridad europeas, como PESCO y otras a las que puedo llegar. Además, el liderazgo político ha convocado una serie de reuniones diseñadas básicamente para desmantelar el sistema de neutralidad irlandesa, que hasta ahora, bueno, ciertamente desde 2001 ha prevalecido, lo que llamamos el Triple Lock. El trasfondo de esto es que desde aproximadamente la misma época o poco después, Irlanda ha estado dando apoyo logístico militar a los Estados Unidos en un aeropuerto en el oeste de Irlanda, el aeropuerto de Shannon. Así que eso es lo que quise decir en la etapa inicial. Y así fue como me involucré inicialmente, llamando la atención, protestando y expresando los sentimientos de la gran mayoría de la gente en el país de que no queremos tomar partido en conflictos interimperiales, como la invasión de Irak en 2003, que fue lo que hizo que todos fueran conscientes de este problema. Pero nuestro liderazgo político, que, como mencionaste al principio, o tal vez no lo hiciste, sí lo hiciste, quienes han estado destacándose en apoyo a los derechos palestinos y nuevamente expresando los fuertes sentimientos de la gran mayoría de la gente en el país. Por razones históricas que se han discutido en otros lugares, podemos hablar de cómo, no obstante, han adoptado sutil pero poderosamente la posición europea dominante en relación con el militarismo y el conflicto interimperial. La guerra en Ucrania les ha dado, como ha sucedido en toda Europa. Como sabes, sé por ver tu canal que has discutido esto muchas veces. Ha dado un gran impulso y un gran casus belli, o un casus para la militarización a la industria armamentista y al establecimiento militar en Europa, utilizando la amenaza rusa de la misma manera que se utilizó la amenaza alemana hace 100 años en Irlanda y en otros lugares, de maneras casi exactamente iguales. Escribiste en tu artículo sobre cómo Bélgica
como víctima en la Primera Guerra Mundial, fue utilizada en Irlanda para reunir apoyo para enviar a los jóvenes al frente. En ese momento, todavía dentro del Imperio Británico, dentro del Reino Unido, ¿verdad? Es muy parecido a lo que está sucediendo actualmente, con cómo se retrata a Ucrania como una víctima indefensa. Y tenemos que enviar armas y apoyo allí para defendernos antes de que lleguen las hordas del este. Absolutamente. Y por supuesto, la gran diferencia es que ahora somos un país burgués mucho más rico. No tenemos un gran suministro de carne de cañón que ellos tenían en 1914, de los cuales 30 y tantos mil fueron masacrados. Pero el liderazgo es muy similar, y el control mediático de la narrativa también lo es. He estado en los medios varias veces, al igual que otros activistas, tratando de ofrecer algo de equilibrio en relación con la situación en Ucrania. Y de inmediato te acusan de ser un títere del Kremlin. Me sorprendió mucho cuando investigué este artículo, cómo uno de los líderes políticos de la época describía a cualquiera que no quisiera unirse a la guerra contra Alemania como un traidor o un cobarde. Y este tipo de lenguaje es más o menos el mismo que nosotros, los activistas contra la guerra en Irlanda, somos traidores, que no asumimos nuestras responsabilidades, que no damos un paso al frente y asumimos la responsabilidad por la seguridad europea. Quiero decir, editoriales regulares en los principales periódicos hablan sobre cómo Ucrania es el frente en la batalla por la democracia y así sucesivamente en Europa. Quiero decir, realmente, la idea de que estamos directamente amenazados por los rusos, al estilo del caballo de Troya, o tal vez ese no sea el mejor metáfora, pero la forma en que esto está siendo manipulado es particularmente en relación con la cuestión de los cables submarinos, que son infraestructura en el Atlántico, muchos de los cuales pasan cerca de la costa de Irlanda al cruzar el Atlántico. Este es un tema importante para lo que yo llamo las élites belicistas en Irlanda, y están utilizando esto. En primer lugar, el ataque al proyecto Nord Stream en el 22. Por supuesto, ahora es una vergüenza porque casi todo el mundo se da cuenta de que esto no fue hecho por los rusos. Por supuesto, ¿por qué volarían su propia infraestructura? Y si quisieran detener el suministro de gas, podrían haberlo hecho de muchas otras maneras, pero es una amenaza lo suficientemente siniestra e invisible como para crear alarma entre la población cada vez que de vez en cuando aparece un barco ruso en el horizonte, y se le da cobertura total en los medios. Algunos de los informes son bastante hilarantes cuando los miras. Un informe de abril del año pasado en RTE, el canal principal, leí el informe, no lo vi, hablaba de un barco ruso que apareció frente a la costa suroeste, cómo el servicio naval fue enviado a interceptarlo y cómo había problemas con la financiación del servicio naval. Todo el artículo tenía este tipo de naturaleza. Y luego, al final del artículo, solo como una especie de comentario o postdata, un representante del servicio naval dijo que, habría habido una tormenta en el mar y el barco había entrado para evitar la tormenta. Pero esto solo se mencionó como el barco ruso. Esto solo se mencionó como un tipo de detalle. Cosas extraordinarias. Sabes, esto me recuerda, y esto va a sonar raro, pero me recuerda a una discusión que aún no he tenido, que voy a tener la próxima semana, con un investigador sueco que ha estado estudiando la historia de avistamientos de submarinos frente a la costa de Suecia durante la Guerra Fría, que se suponía que eran submarinos soviéticos, hasta que los soviéticos dijeron simplemente derríbenlos, no son nuestros. Y para ahora, está bastante claro que esto fue un trabajo interno, no de los suecos, sino más de las tropas o operadores de submarinos dentro de la OTAN. Y no me citen en esto todavía. Aún no he tenido la discusión. Va a suceder, pero el punto es que estaba bastante claro que este factor de miedo y la costa parecen ser un factor de miedo bastante grande para muchos estados insulares o peninsulares, como Suecia, porque esto es vulnerabilidad, ¿verdad?
Entonces, Irlanda, ¿es esta una forma de asustar a Irlanda para que se una al grupo? Scare Ireland into the fold. Creo que los cables submarinos, cualquier cosa como bajo el agua, es una gran manera si estás interesado en la inflación de amenazas. Entonces, estos tipos de temas subterráneos y submarinos son muy freudianos, supongo, y son muy... ¿Quién puede probarlo? Es posible arrojar luz sobre esto. Por ejemplo, el sabotaje de Nord Stream ocurrió rodeado de estados de la OTAN. Lo que aprendimos de eso es que si quisieras proteger los cables submarinos, realmente no vas a poder hacerlo. Quiero decir, el área es tan vasta. Y quiero decir, hasta donde entiendo, la operación real de Nord Stream fue una operación a pequeña escala, relativamente. Quiero decir, esa es una de las razones por las que se descartó que hubieran sido estos ucranianos, porque la gente no creía que una operación a tan pequeña escala pudiera llevarse a cabo. Pero por supuesto, cualquier cosa más grande habría llamado la atención, presumiblemente de Ucrania o de las marinas que están en el Báltico. Así que el punto es que este tipo de amenaza es muy interesante porque es muy vaga. Ahora, la realidad es que hay convenciones de la ONU sobre el mar. Y como todas estas convenciones, requieren cooperación multilateral para ser vigiladas. No necesitamos en Irlanda abandonar nuestra política de neutralidad, que no había explicado realmente en la entrevista, y probablemente lo haré más adelante. Bueno, no la hemos abandonado, y no necesitamos unirnos a esfuerzos multilaterales liderados por la ONU u otros esfuerzos multilaterales para proteger, en la medida de lo posible, la infraestructura submarina. Y recordando, por cierto, que la infraestructura submarina es toda de propiedad privada. Estas son propiedad de las grandes empresas tecnológicas, y en cierto sentido, es su responsabilidad. Solo para aclarar, ¿por qué los cables submarinos, esta infraestructura, son un tema tan sensible en Irlanda? ¿Por qué Irlanda se siente tan dependiente de ellos? Bueno, creo que se está utilizando políticamente, porque lo que dice el liderazgo, y es particularmente uno de nuestros líderes políticos, nuestro segundo al mando durante los últimos años, un hombre llamado Michel Martin, ha sido el viceprimer ministro o ministro de Asuntos Exteriores, y realmente ha estado impulsando este tema. Lo que dicen es que actos terroristas significativos o sabotajes a estos cables podrían tener repercusiones económicas masivas en Irlanda y en otros lugares. Y ese es el argumento que se está dando. La gente simplemente lo da por hecho. Quiero decir, es una manera maravillosa de inflar amenazas si lo piensas, porque si eres una persona promedio escuchando en casa, o incluso yo mismo escuchando, si no estuviera interesado en este tema, y escuchara esto en un informe de noticias, pensaría, oh, eso suena peligroso. Sabes, es vago y suena peligroso. El evento de Nord Stream alimentó esto, siempre que no mires demasiado de cerca lo que sucedió en el caso del evento de Nord Stream. Pero realmente, como digo, es casi imposible vigilar y proteger estos cables. Y creo que también es un pretexto para la expansión del control territorial de la OTAN UE, porque es un pretexto para militarizar el mar. It's a pretext for militarizing the sea. We see a lot of that. We've seen a lot of that. Y vemos mucho de eso. Hemos visto mucho de eso en los últimos 2 años y medio. Y llegaremos a la neutralidad de Irlanda, por supuesto. Pero primero, realmente necesito preguntarte sobre la diferencia aquí, porque mientras esta historia de los medios en Irlanda, siendo cómplices en básicamente fomentar el apoyo pro-guerra y los sentimientos pro-guerra, es muy familiar para cualquiera, en Europa y América del Norte, que no ha estado ciego a cómo han estado operando nuestros medios. Pero Irlanda es interesante, porque la mayoría de las partes de Europa, no todas, pero la mayoría, también están un poco aburridas con Gaza. Comenzaron a usar el marco de, oh, pobre Israel fue atacado el 7 de octubre, sin provocación, como si nadie pudiera haber visto esto venir.
nobody could have ever seen this coming. How people who are living in a concentration camp could ever. Cómo las personas que viven en un campo de concentración podrían hacer algo tan horrible como eso. Y ahora Israel básicamente puede genocidar a toda la población. Esto está bien porque es contra los palestinos, y muchos medios europeos están de acuerdo con eso. Por supuesto, estoy simplificando y exagerando, pero es el trasfondo. Ahora, Irlanda no lo está. Está de acuerdo cuando se trata de Ucrania, pero no con Gaza. Y usas ese marco de guerra interimperialista, y creo que tiene algo que ver con eso. ¿Podrías ampliar sobre eso y explicar por qué Gaza es diferente? Could you expand on that and explain why Gaza is different? Yes, and just before I give the main explanation, Sí, y justo antes de dar la explicación principal, acabo de leer el otro día que Bono, quien es quizás uno de nuestros artistas más famosos, ciertamente está en la posición europea dominante. No ha hecho muchas declaraciones, pero aparentemente tienen inversiones en empresas respaldadas por Israel de diferentes maneras, o se han involucrado. Pero salió después del 7 de octubre e hizo un llamado en apoyo a las víctimas del 7 de octubre y no ha dicho nada desde entonces, pero muy en ese espíritu. La razón por la que los irlandeses instintivamente, en gran medida, apoyan a los palestinos es porque fuimos una colonia de Gran Bretaña. Fuimos un vasallo británico durante muchos años, durante muchos siglos. And indeed, I do a stall for years. I work on the street on a Saturday if I get some. Trabajo en la calle los sábados si tengo algo de tiempo para repartir folletos y peticiones, especialmente en el último año para apoyar a Palestina. La calle a la que voy es una calle muy popular en Dublín para los visitantes. Casi todos los que visitan pasan por esta calle en particular. Mucha gente visita desde Irlanda del Norte, y cuando vienen al puesto, el nivel de apoyo es absoluto si son de la comunidad nacionalista, la comunidad católica. Les digo a las personas alrededor, estas personas saben cómo se ve una colonia de colonos. Lo que sucedió después del 7 de octubre en partes de Irlanda del Norte fue que aparecieron banderas israelíes en las calles. Ahora, ¿quién está guardando una bandera israelí en caso de que necesiten mostrar solidaridad con un país en particular? To show solidarity with the particular country, and the answer is that in Northern Ireland. Y la respuesta es que en Irlanda del Norte, especialmente, los británicos establecieron una colonia de colonos desde 1600, lo cual nunca hicieron en el sur de la misma manera, pero sí colonizaron el país de formas más sofisticadas, digamos. En la década de 1920, cuando los británicos estaban sentando las bases para la colonia sionista en Palestina, el gobernador de Jerusalén, Ronald Storrs, comentó a alguien en 1920 que lo que imaginaban era un pequeño Ulster judío en la región, en Palestina. Eso te da una idea de cómo los británicos, que fueron el primer imperio en apoyar la causa sionista, pero no el único, obviamente, pero sí el primero, veían esta colonia como un reducto, como una base operativa avanzada para vigilar sus intereses en la región, sus ya importantes intereses petroleros, y así sucesivamente, intereses estratégicos. Y la historia irlandesa de la identidad nacional, o la mitología de Génesis, si se quiere. En mi ensayo, regreso a Wolfe Tone, quien creo que es el primer revolucionario irlandés, escribiendo en 1790 en un panfleto, ¿por qué deberíamos unirnos a los británicos que planean ir a la guerra con España? ¿Por qué deberíamos unirnos a una batalla en nombre de los británicos? No somos lo mismo que los británicos. Así que todo el sentido de la identidad irlandesa proviene de separarnos de Gran Bretaña. Sin embargo, y por lo tanto de los intereses imperiales, este es el punto clave. Y esta es la clave de lo que es la actitud popular irlandesa hacia Palestina. Pero la actitud de la élite irlandesa hacia Palestina podría estar representada por Bono y por nuestros líderes políticos, quienes, aunque hacen declaraciones pro-palestinas, lo hacen hasta cierto punto a regañadientes, porque tienen que hacerlo a sus amos políticos imperiales. Entonces, si me lo permites, por favor deténme si estoy hablando demasiado, pero tuvimos unas elecciones generales recientemente.
Esta misma persona que mencioné, el señor Martin, quien es el viceprimer ministro, se desprestigió a sí mismo 2 semanas antes de las elecciones. Anunció que si la gente votaba por su partido, uno de los 2 principales partidos conservadores y capitalistas aprobarían el proyecto de ley de los territorios ocupados. Esta es una pieza de legislación que ha estado sobre la mesa durante varios años y ha sido retrasada, estancada y postergada por estos partidos. Es un proyecto de ley que prohibiría el comercio con los asentamientos ilegales en Cisjordania y fue presentado originalmente por senadores independientes, incluyendo a la senadora Frances Black. Así que 2 semanas antes de las elecciones, Martin sale y dice, si votan por nosotros, aprobaremos el proyecto de ley de los territorios ocupados. En otras palabras, Clarafte solo está tratando de reformar gobiernos de izquierda si puede. Un día después, la embajadora estadounidense, cuyo nombre es Claire Cronin, envió un correo electrónico al gobierno que fue filtrado por un gran periódico aquí en Irlanda. Y el correo decía, creo que esto podría tener repercusiones muy serias si este proyecto de ley fuera aprobado. Creo que el gobierno debería pensar muy cuidadosamente sobre esto. Y no me lo estoy inventando, pero 12 horas después, Martin salió y dijo, hemos reconsiderado esto. Lo que realmente queríamos decir es que necesitamos revisar nuevamente este proyecto de ley. Así que, mientras las élites irlandesas saldrán, porque tienen que hacerlo, ¿entiendes? Porque la gran mayoría de la gente apoya a Palestina debido a esta historia e identidad con el colonialismo y demás, las élites fueron colonizadas desde una época muy temprana. Por eso esas élites, en 1914, incluidas las élites mediáticas, que estaban bastante contentas de enviar a jóvenes irlandeses a morir por la causa imperial en Europa. Esas élites todavía están ahí, Pascal. Pero simplemente no puedo olvidar a Frank Aiken, uno de sus más grandes, ya sabes, luchadores por la libertad, y más tarde ministros de Exteriores, y un inconformista en política exterior. Y creo que esa persona nunca habría aceptado eso. Quiero decir, porque incluso durante la Segunda Guerra Mundial y después, él era firmemente pro-neutralista. Y también luchó por eso en la ONU. Entonces, ¿qué pasó con las élites irlandesas? Frank Aiken y algunos otros son solo casos atípicos. Y en general, las élites políticas todavía están dentro de la misma burbuja mental que las de Bruselas y demás. En general, tiendo a pensar que la historia cambia más lentamente de lo que la gente cree. Si miras de cerca los días de Frank Aiken en la década de 1950, cuando a Irlanda solo se le permitió entrar en las Naciones Unidas tardíamente, porque los rusos vetaron nuestra membresía durante 10 años, debido a nuestra neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. Pongo neutralidad ahí porque éramos neutrales, pero era una neutralidad comprometida. Summit Sprawlingle. Permítame añadir aquí, solo para diversión de todos los que están viendo, que cuando se creó la ONU, la condición para ser admitido era haber declarado la guerra antes de febrero de 1945, o haber sido parte de la alianza de guerra desde el principio, del Pacto Atlántico. Esas eran las condiciones. Así que, para unirse a una organización de paz que está aquí para abolir la guerra, tenías que haber declarado la guerra. Y si no declarabas la guerra, no podías unirte a la Asociación de Paz. Pero luego ya saben, Suecia se convirtió en miembro en el 46, y Austria e Irlanda también en el 55, en un gran paquete. Solo muestra la hipocresía de todo el asunto. Pero por favor, continúe. Es un hecho. Nunca lo supe. Y eso explica tantas cosas. Es tan interesante. Solo recientemente, quiero decir literalmente en las últimas semanas, se revelaron documentos estatales relacionados con la visita del Taoiseach, primer ministro en ese momento, Amon de Valera, al final de la guerra en 1945, expresando condolencias a la legación alemana en Irlanda por la muerte de Adolf Hitler.
Podemos cuestionar esto, obviamente, tú y yo, personas que pueden decir cuán apropiado sería, sabiendo que ciertamente tenía conocimiento de lo que Hitler había estado a cargo. No obstante, esta neutralidad, y también la neutralidad que el Estado irlandés tuvo, tanto durante la guerra, estaba altamente comprometida de otras maneras. Compartimos inteligencia con los británicos. Durante el bombardeo alemán en Belfast durante la guerra, nosotros como gobierno enviamos una ayuda masiva a Belfast, ayuda práctica, ambulancias, bomberos y así sucesivamente. No obstante, Irlanda mantuvo, por estas mismas razones antiimperialistas que se remontan a Wolfe Tone y luego a la Primera Guerra Mundial, una posición oficial de no querer tomar partido en esta guerra, lo que significó que nos retrasamos en unirnos a la ONU. Pero también significó que cuando nos unimos a la ONU, sucedió que teníamos a este hombre, Aitken, a quien conocí, por cierto, cuando era niño. Era amigo de mis abuelos porque mi familia estaba involucrada en la independencia irlandesa de diferentes maneras. Entonces este hombre, Aitken, tenía una idea muy fuerte. Realmente tomaba en serio a la ONU. Realmente creía en lo que decía. Era una de esas personas que tomaban en serio la idea del mantenimiento de la paz. Pero incluso entonces en Irlanda tenía un rival político. Ambos estaban bajo de Valera, quien fue el gran líder durante muchas décadas. Pero debajo de él, uno de sus grandes rivales, bueno, no era realmente un rival, pero muy prominente, era un hombre llamado Sean Lemass, quien llegó a ser el primer ministro, Taoiseach él mismo, y se convirtió en el gran defensor de la inversión extranjera en Irlanda. La forma en que Irlanda se ha vuelto próspera como resultado de esta inversión extranjera directa. Lemass era un gran atlanticista y se oponía a las políticas de Aitken en la ONU. Y esto se revela si se examina un poco más de cerca la historia. Se opuso porque quería que Irlanda se pusiera del lado de los estadounidenses, no de los británicos en esa etapa, los estadounidenses, el nuevo imperio, en la Guerra Fría. Pero Aitken se negó y se mantuvo firme, y como resultado, desempeñó un papel importante para un país muy pequeño en la promoción de la no proliferación nuclear y en la promoción de misiones de mantenimiento de la paz. Las misiones de mantenimiento de la paz se convirtieron en un elemento central de la identidad militar de Irlanda. Somos un país que siempre ha tenido un ejército extremadamente poco desarrollado. Tenemos una fuerza policial bastante bien desarrollada. Lo que quise decir es que en nuestro aparato represivo del Estado, nuestra fuerza policial está muy bien establecida y es una institución que existe en todo el Estado de diferentes maneras con un enorme poder político. Pero nuestro ejército es realmente algo risible. La gente bromea al respecto. Pero de lo que no bromean y de lo que la gente se siente orgullosa es de que hemos estado involucrados en misiones de mantenimiento de la paz. Hemos sido muy buenos en misiones de mantenimiento de la paz. Un informe de la década de 1990 mostró que solo 2 naciones no habían sido acusadas de crímenes de guerra durante el mantenimiento de la paz, porque incluso los soldados de mantenimiento de la paz hacen cosas terribles. Pero Cuba e Irlanda, en ese momento, todavía tenían un historial limpio. No estoy seguro de cuán cierto sigue siendo esto, así que la gente está justamente orgullosa del papel de los pacificadores. Y el trabajo de Aitken en la ONU fue prominente en la promoción del mantenimiento de la paz y el intento de desmantelar la neutralidad irlandesa. El triple bloqueo, al que todavía tenemos que llegar, es un argumento clave para aquellos que quieren avanzar más allá. Dicen que los sistemas de mantenimiento de la ONU entraron en declive, es cual has entered into a terminal decline, which it hasn't. No, it hasn't. It needs to be. I need to say this because No, there's a lot of no lo ha hecho. Necesito decir esto porque hay mucha gente que ve estos programas y se vuelve muy cínica al respecto, sobre muchas cosas. Y el mantenimiento de la paz es una de ellas. Pero honestamente, hay buenas maneras de hacer mantenimiento de la paz cuando realmente es por invitación de ambas partes, que probablemente es la razón por la que a Irlanda le va tan bien.
Porque para que el mantenimiento de la paz funcione, necesita ser neutral. Los cascos azules necesitan ser neutrales y deben trabajar bien con todas las partes. Ahora, desafortunadamente, lo que hemos visto en últimas décadas es que la gente abusa de este término y luego también lo utiliza cuando comienzan a desplegar fuerzas en contra de la voluntad de una de las partes. Es solo que en este momento los europeos tienen la idea de enviar fuerzas de paz a Ucrania en contra de la voluntad de Rusia. Es como no, esos no van a ser fuerzas de paz. Esas van a ser fuerzas de combate regulares. Así que dejen de abusar de la palabra, al igual que abusar de los derechos humanos. Gran idea, pero luego abusarla para insertar su agenda, eso destruye toda la premisa de ella. Lo mismo con el mantenimiento de la paz. Así que Irlanda, India y Cuba aparentemente tienen un buen historial de cooperación con las Naciones Unidas en esa parte. Lo siento, solo necesitaba agregar eso aquí. Pero ahora, ¿cuáles son las fuerzas que realmente intentan socavar esto? Porque Irlanda, al igual que Suecia, Finlandia, pero también Suiza y Austria, solía tener, quiero decir, tenía una historia muy fuerte de neutralidad. Y todavía tiene una historia de neutralidad. Junto con Suiza y Austria todavía son fuertes. Y Malta, por cierto, no los olvidemos. Están fuera de un sentimiento por esta política. Y aunque nunca ha sido perfecta, nada lo es. Sí. ¿Cuáles son las fuerzas que actualmente están trabajando en contra de esto? El aeropuerto de Shannon es un ejemplo muy famoso, pero los medios también, supongo, están tratando de reunir apoyo para la causa ucraniana. ¿Puedes contarnos un poco más? Sí, curiosamente, solo sobre un par de cosas que dijiste. Fue un programa que hiciste sobre Suiza, tu país, recientemente, hace un par de semanas. El documento que estabas presentando me animó a contactarte, porque he visitado Suiza muchas veces, pero realmente nunca he visto mucha comparación entre nuestros dos países. Pero esto es algo que realmente reconocí, este movimiento de élite, porque es un movimiento de élite. Esto se trata de democracia, las fuerzas que quieren involucrar a Irlanda en conflictos interimperiales, ya sea en 1914 o en la actualidad. Son fuerzas de élite y, por lo tanto, están presentes en toda la subsociedad de élite, a nivel político, mediático, intelectual y cultural. Mencioné incluso a Bono, simplemente no se ha pronunciado sobre este tema. Pero a nivel de élite, se considera que deberíamos estar de pie, asumiendo la responsabilidad y uniéndonos a los grandes en la mesa principal. Así que el principal impulsor es, digamos, este hombre, Michel Martin. Es un buen ejemplo. Presumiblemente pasa su vida en reuniones del Consejo de Ministros a ese nivel en Bruselas y demás. Estos tipos de lugares donde se comparten ciertos valores, y entre esos valores se incluyen los de la industria armamentística. Cuando se fundó la Agencia Europea de Defensa en 2002 o 2004, tienes que corregirme. Poco después, EADS, ahora Airbus, se jactó de que había sido su creación. Una parte importante de los fabricantes de armas es ver un gran subgasto en Europa. Y cuando Trump, que supuestamente es anti-OTAN, no es porque sea antiguerra, es porque quiere que la gente gaste más dinero. Quiere que la gente gaste el 5%, no solo el 2% de su PIB en esta industria. Así que esa es una de las principales fuerzas, como bien sabes, el militarismo como negocio. Y la geopolítica es prísnísimo. Entonces, bueno, no ensayamos toda la historia del conflicto en Ucrania. Obviamente, estás bien familiarizado y las personas que siguen tu canal están bien familiarizadas con los problemas. Pero sabemos que hubo impulsos desde Occidente para la expansión de la OTAN y que estos están muy involucrados en el complejo militar industrial y que ha habido un desarrollo concurrente en Europa durante 20 años, 25 años, para aumentar el militarismo, aumentar el gasto militar, asegurar las fronteras de Europa y desmantelar el sistema internacional. El sistema internacional, la parte más defectuosa de él,
es también la parte más importante. This is my opinion, is also the most important part of it. The most flawed part of it, in one sense, is... La parte más defectuosa de esto, en cierto sentido, es, aparentemente, la única manera de lograr que las grandes potencias aceptaran unirse al Consejo de Seguridad en 1945 fue darles un veto, porque se reconoció que la Sociedad de Naciones había fracasado, se había vuelto inútil, porque los estadounidenses que la iniciaron ni siquiera se molestaron en asistir, y los franceses y los británicos simplemente continuaron usándola como otra arma en su caja de herramientas imperialista. Así que se reconoció, hasta donde entiendo, que la única manera de lograr que las grandes potencias se sentaran alrededor de una mesa era decir, bueno, está bien, pueden tener un veto. Y por supuesto, este veto es un terrible impedimento, pero también es la mayor fortaleza. Porque sí, como mencionaste antes, imagina si una misión de mantenimiento de la paz, digamos a Ucrania, partes de Ucrania ocupadas por Rusia, o a partes de Cisjordania ocupadas por Israel, cualquiera de estas sería vetada por Rusia o Estados Unidos respectivamente, los dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que vetarían automáticamente cualquiera de estas. En ese caso, si Irlanda o cualquier otro país se uniera a un grupo de batalla europeo, o una llamada misión de mantenimiento de la paz europea a cualquiera de estos lugares, como señalaste, esto no sería. Esto sería solo otro grupo de partido, otro beligerante. Estoy repitiendo lo que dijiste. Entonces, lo que nuestros líderes quieren que hagamos es que enfrentemos las dificultades, serias dificultades que tiene el sistema de la ONU, y particularmente el hecho de que no se han anunciado nuevas misiones en 10 años, en 11 años, desde 2014. No más misiones de mantenimiento de la paz. Y quieren tomar esto como una razón para abandonar el sistema por completo y tomar un lado. En otras palabras, abandonar la actual Carta de la ONU, que, con todos sus defectos, sigue siendo la única ley posible por encima de todos los poderes en competencia en el mundo. Quieren que abandonemos eso y tomemos un lado, en lugar de hacer lo que deberíamos hacer, lo que Aitken entendió. Porque incluso en aquel entonces, las grandes potencias estaban en el Consejo de Seguridad. Incluso en aquel entonces, estaban peleando entre ellos. Por supuesto que lo estaban. Pero él entendió que la paz requiere trabajo, inteligencia y esfuerzo. Si vas a lograr que estas grandes potencias negocien y se sienten a hacer un acuerdo de paz, tienes que estar en el medio entre ellas. No puedes tomar partido entre ellas. No, tienes razón. Y me estoy dando cuenta de algo durante esta conversación, que es que el veto en el Consejo de Seguridad es en realidad una forma de neutralización forzada de toda la institución. Y en esto, porque en un sentido, y creo que aquí es a donde va esto, el gran enemigo del belicismo no es necesariamente el pacifismo. No es gritar paz, 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 porque recordemos que Stoltenberg seguía diciendo que las armas son el camino hacia la paz. Quiero decir, él es un activista por la paz, ¿verdad? Un activista por la paz a través de las armas. El gran enemigo del belicismo, por supuesto, es como darle la vuelta a la idea. Pero el gran enemigo del belicismo es en realidad el neutralismo, porque es la renuncia activa al uso activo de armamento para conseguir lo que se quiere, incluso cuando la situación es realmente grave. Y en este sentido, sabes, la Carta de la ONU, el artículo 51, es para mí el mayor problema de esta carta, porque dice que puedes usar la fuerza para la autodefensa y la defensa colectiva. Y los estados neutrales renuncian a ese derecho, ¿verdad? Dicen como, no vamos a defender colectivamente a alguien más, no hacemos eso. Solo nos defendemos a nosotros mismos. Así que la Irlanda neutral, al igual que Suiza y Austria, en realidad tienen una promesa de paz más fuerte en los libros que la ONU. Y las fuerzas en Irlanda que quisieran renunciar a eso, ahora tienen este problema de que necesitan luchar contra el sentimiento instintivo de la población irlandesa. Y la guerra en Gaza, en realidad, es mucho más clara. El genocidio en Gaza es mucho más claro para los irlandeses. Tienes esperanza de que la obvia horribilidad de la situación
realmente ayude a que partes más grandes de Europa despierten a las realidades de este sinsentido belicista que nos están alimentando. I've some hope, Pascal, but I also Tengo algo de esperanza, Pascal, pero también tengo algo de realismo, de que se permitió que esto sucediera. Y luego sucedió, y es horrible. Pero las personas que permitieron que sucediera sabían que iba a suceder en algún nivel. Por lo tanto, no creo que la evidencia del horror, quiero decir, lo que es la atrocidad transmitida en vivo más extraordinaria que hemos conocido en nuestro tiempo, necesariamente vaya a despertar a la gente. Puede afectar a grupos populares de personas más que a las élites que han estado trabajando bajo alguna representación falsa. Puede hacer que el público en ciertos lugares se vuelva en contra de esta política de colusión con el genocidio. Aquí en Irlanda y en otros lugares, este es un tema de democracia. here in Ireland and elsewhere, this is an issue of democracy. And because we claim Y porque reclamamos nuestra propia soberanía de una potencia imperial, por lo tanto, sentimos empatía con los palestinos porque pueden ver lo que está sucediendo en esos términos. Entienden que la palabra terrorista tiene otra lectura. Esto es algo que la gente del sur global sabe instintivamente, pero la gente aquí en Occidente tiende a creer en el uso oficial de la palabra terrorista, que es solo, ya sabes, en términos de la élite occidental, un criminal, punto final. Pero las personas fuera de esa posición de élite entienden que un terrorista puede ser un luchador por la libertad, puede ser alguien que está tratando de recuperar la soberanía de una potencia colonial. from colonial whatever. The Irish public don't have that. El público irlandés no tiene ese sentimiento instintivo en relación con la situación en Ucrania, pero sí tiene una desconfianza instintiva hacia las élites que les dicen la necesidad de ir a la guerra. Así que quería hablar, si me lo permiten, un poco sobre el triple lock aquí en Irlanda. En 2001, es importante tocar este tema porque es un asunto complicado. El problema es que si buscas triple lock, encontrarás cosas sobre seguros en el Reino Unido y cómo cerrar ventanepuertas. Pero más abajo en la lista, te encontrarás con el triple lock en Irlanda. Down the list, you'll come across the triple lock in Ireland. So what the triple lock here means is Lo que significa el triple bloqueo aquí es que en 2001 hubo un referéndum para apoyar el Tratado de Niza, que era para una mayor integración europea. La población irlandesa rechazó esto. Se realizaron encuestas que mostraron que había una preocupación entre la población de que esto conduciría a una mayor integración militar, cooperación en Europa y, por lo tanto, pérdida de neutralidad. Entonces, lo que sucedió fue que los líderes políticos se fueron a una reunión con sus homólogos de liderazgo europeo en Sevilla, España, y emitieron una declaración. counterparts in Seville, in Spain, and issued a declaration. And in this declaration, they said that if Y en esta declaración dijeron que si Irlanda se une a la nueva entidad europea, no afectará la política, que es que si más de 12 militares irlandeses van al extranjero, deben tener la aprobación del gobierno, el ejecutivo, el parlamento o el Dáil, y en tercer lugar, la ONU. No especificó si era la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, solo la ONU. Esto se conoce como el triple candado. Puede verse como una garantía de mantenimiento de la paz, porque efectivamente significa que solo podemos participar en misiones de mantenimiento de la paz o en alguna aventura aprobada por el artículo 51. El tratado fue luego sometido a votación nuevamente por los irlandeses un año después, y votaron sí. this treaty was then put to the Irish again a year later, and they voted yes. And the same thing happened in 2009 for the Lisbon. Y lo mismo sucedió en 2009 con el Tratado de Lisboa, una mayor integración. Se volvió a producir el triple bloqueo. En los últimos 2 años, desde la invasión de Ucrania, las élites irlandesas, nuevamente lideradas por este hombre Martin, líder del partido Fianna Fáil, han estado bajo una presión masiva porque se nos dice que ya no es adecuado para su propósito bajo las nuevas condiciones de seguridad. Es decir, la amenaza rusa en el este. Europa está ahora en una situación totalmente diferente, y el triple bloqueo ya no es adecuado para su propósito, y debemos abandonarlo. Eso es lo que constantemente se nos dice,
porque es un impedimento para la participación irlandesa en la seguridad europea. Involvement in European security. I think, And, Mark, Creo que, Mark, deberíamos realmente hacer la sugerencia y decir, sí, el triple lock debería ser abolido en favor de un unilock. Si Ursula von der Leyen quiere desplegar a los chicos irlandeses, entonces irán. Quiero decir, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? what could go wrong? What could go wrong? Yeah, Sí, el problema que tienen los líderes es que cuando alguien del público pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es este triple lock? Hey, it's a wonderful thing. It's a wonderful Es algo maravilloso. Es una manera maravillosa de asegurarse de que su gente solo vaya al extranjero y solo luche en guerras extranjeras cuando hay una razón muy buena, incluso al más alto nivel. Quiero decir, esta es una gran y fantástica herramienta de política. ¿Por qué alguien querría renunciar a eso? Why would anyone want to give that up? Because of pressure, elite pressure, I think the main reason is Debido a la presión de la élite. Creo que la razón principal es la presión militar industrial, que eventualmente se filtra a las élites políticas. Estos tipos, nuestros líderes políticos, se codean en Bruselas y en otros lugares con otros líderes políticos en Europa. Todos están comprometidos con esta política. Y básicamente no quieren estar sujetos al hecho de que los rusos y los chinos tengan un veto en el Consejo de Seguridad. Hay una gran cita donde básicamente, la encontré aquí, donde Michel Martin en noviembre del 23 dice, el triple lock permite a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad como Rusia atar las manos de Irlanda en nuestro compromiso internacional. like Russia, to bind Ireland's hands in our international engagement. There's something morally wrong in giving an authority. Hay algo moralmente incorrecto en darle a un gobierno autoritario y poder imperialista agresivo como la Rusia de Putin un veto de facto sobre cómo nosotros, como una república independiente, desplegamos nuestras tropas. Ahora, por cierto, en 2003, cuando nuestros aliados, más que nuestros aliados, seamos francos, nuestros amos imperiales en Washington, decidieron invadir Irak sin miramientos, ignorando por completo el sistema de la ONU. Como todos sabemos, en ese momento, los irlandeses estaban en una situación muy embarazosa. De hecho, nuestros líderes no se quejaron de los problemas del Consejo de Seguridad. Simplemente permitieron en silencio que los estadounidenses usaran el aeropuerto de Shannon. Principalmente, lo que sucede allí es que las tropas hacen una escala en su camino hacia el Medio Oriente. Stopover, on their way to the Middle East to base forward bases. But a great number of Pero un gran número de vuelos militares como este año, el año pasado y en 2024. Tengo una cifra aquí. Se aprobaron 1.260 vuelos transportando municiones a través del espacio aéreo irlandés. Así que desde ese periodo, las élites han hecho la vista gorda a nuestra participación militar en estos conflictos interimperialistas. Pero cuando Rusia o China están en el Consejo de Seguridad, es una razón por la que salir del sistema en la ONU. Y nos dicen que ahora es muy diferente a como era en nuestro 39 o 1945, pero por supuesto no lo es. El mundo estaba entonces, como lo está ahora, dividido en este tipo de bloques de poder, tirando unos de otros. Y nosotros, nuestro país, nuestro pequeño país, jugó un papel muy grande, desproporcionado si se quiere debido a Frank Kane y personas como él promoviendo no tomar partido. De hecho, solo una cosa, si me lo permites, había informes y cosas que leí donde él se sentaba entre delegaciones israelíes y delegaciones árabes en la ONU. Quiero decir, no podría hacer eso ahora, porque los israelíes nos consideran, ya sabes, que hemos perdido completamente nuestra credibilidad con ellos en este momento. Pero entonces, incluso entonces, se le podía ver tratando de su instinto para el mantenimiento de la paz, señalé en mi ensayo. Se remonta a la guerra civil irlandesa, donde en realidad intentó hacer entre las dos figuras principales, Michael Collins y De Valera. Aunque él mismo había sido un revolucionario y estuvo involucrado en la violencia, esto probablemente vuelve a lo que dijiste, que el enemigo de la neutralidad, dijiste, es el enemigo del belicismo.
no es el pacifismo. Es otra cosa. Tiene más que ver con el realismo, más que ver con un... esto es lo que pienso. Creo que tiene que ver con una forma de pensar que dice que si hay una guerra en curso, tendrá que terminar. Así que terminémosla tarde o temprano. Y tendrá que terminar llevando a la gente a una mesa y hablando con sentido. Pero ya sabes, cuanto más lo dejas, Vi a alguien anoche en Alistair Crowe, en el programa del juez napolitano, Mersheimer creo, sugiriendo que 600,000 ucranianos han muerto, soldados ya han muerto. Quiero decir, Es una locura, pero no se trata de estas personas. La doble moral es tan horrible porque sabemos que Bruselas y Washington solo quieren empujar a más personas hacia las bayonetas de los rusos porque es marginalmente mejor para ellos. Es marginalmente bueno porque marginalmente mantiene viva su estúpida narrativa. Y eso es marginalmente valioso para ellos. Como, ya sabes, Madeleine Albright dijo, valió la pena. Vale la pena, porque es marginalmente mejor para nosotros que terminarlo ahora. Y eso es lo que nos altera tanto. ¿Y por qué esto es tan absolutamente horrible? Porque vemos lo que se avecina. Y cuando luego miramos la misma narrativa en Gaza, quiero decir, es simplemente espantoso que Israel esté destruyendo a todas las personas con las que realmente discute. Así es como sabemos quién realmente no quiere el acuerdo de paz en Gaza, porque a cada no es capaz de encontrar. Especialmente una vez que cerca de un alto lío. Quiero decir, porque quiere llorar. Pero la pregunta para mí... The question to me... Lo estoy entrevistando. Lamento estar hablando tanto. Pero por favor, adelante. Solo para seguir lo que dijiste, cuando Boris Johnson apareció en Estambul, conocemos la historia. Sí. Y Nuland ha admitido recientemente que no aceptaríamos este acuerdo. Y lo que es realmente trágico es que en ese momento, Zelensky estaba preparado para hacer un acuerdo. ¿Y cuántas vidas se han perdido? ¿Cuántas personas murieron por eso? Lo que realmente deja solo una pregunta abierta. ¿Cómo es que en el transcurso de 70 años más o menos, desde la Segunda Guerra Mundial, o al menos desde el final de la Guerra Fría, Washington y este grupo en Bruselas lograron colonizar mentalmente a Europa, de tal manera que Europa realmente siente que su mejor interés es el mejor interés de Washington? Esto es nuevo. No hemos tenido esto antes. Quiero decir, estas diferentes olas de colonización, de las cuales los europeos son responsables. Que es, por cierto, por qué América del Norte es blanca, ¿verdad? Y parcialmente negra, debido a la forma en que nosotros los europeos hicimos la colonización. Pero esto, lo que está ocurriendo actualmente, la anulación del interés propio, especialmente cuando se trata de Alemania y demás, con el interés de Washington. Esto es algo que aún no entiendo, la mecánica a través de la cual funciona. Pero tiene algo que ver con las élites que tienen más que ganar. Incluso las élites en Ucrania tienen más que ganar al lograr que Washington gane que al obtener un acuerdo de paz viable con los rusos. Hay Bueno, no puedo ofrecer nada más que especulaciones, pero se ha observado que la calidad de las élites europeas ha disminuido. Venimos de una época de líderes como de Valera, de Gaulle e incluso Chirac. Y Willy Brandt. Y en Austria tuvimos a Bruno Kreisky. Tuvimos buenos líderes. Olof Palme en Suecia. Había personalmente estaban interesadas en el bien de su país. Sentían que tenían personas que habían crecido y que de alguna manera había una conexión entre ellos y las poblaciones que representaban, y que eran figuras de gran escala. Hoy en Europa, probablemente no se encuentren figuras descomunales en el liderazgo político. Estarán, ya sabes, en las artes, la cultura y los medios. No lo sé, pero no están ahí. Tal vez esa sea parte de la razón por la que lo que tenemos es una especie de clase de sátrapas. Esa sería una buena palabra, una clase de funcionarios.
Quiero decir, mira la calidad alrededor. Esto se ha comentado muchas veces. Mira Scholz. Quiero decir, es casi imposible imaginarlo o saber de qué está hablando. Otro gran problema, y escuché a Lavrov decir esto en la entrevista que dio el otro día, es cuando dijo que John Kirby en Washington dijo que los europeos deben tener cuidado de escalar la guerra contra los rusos. Y como Lavrov, creo que fue Lavrov, señaló que esto es muy preocupante, que los estadounidenses no se dan cuenta de que ellos también están en la línea de fuego en una guerra nuclear. Es muy preocupante que piensen que solo los europeos van a ser las víctimas, que van a ser las personas que mueran si esto escala, como podría suceder tan fácilmente. Y no parece haber líderes europeos que se den cuenta de esto. La persona que sigo mencionando en esta entrevista, Michel Martin, es solo otro de estos que consideran que el sistema europeo es algo grandioso y simplemente se están olvidando del sistema internacional. Y un cinismo, como dijiste. Mira, he dicho suficiente. Seguimos repasando las mismas cosas. No. Pero necesitamos hacer eso porque en algún lugar hay una explicación muy importante y aún no puedo comprenderla completamente, pero está ahí. Y también tiene algo que ver con la forma en que estas élites creen, sirven, seriamente, honestamente, profundamente, y probablemente, en el fondo de su corazón, realmente creen que están defendiendo el bien. La visión del mundo europea siempre tiende a ver todo en términos de bien y mal. Como sabes, una tradición cristiana. Es una forma muy antigua de ver las cosas. Y ahí es donde la neutralidad no encaja. No encaja en ese marco moral. Destino Manifiesto. Peter Oborn estuvo recientemente en algo. Es un periodista bastante conservador, pero muy interesante, y ha adoptado una posición muy pro-Palestina. Y su tesis era que el Antiguo Testamento jugó un papel clave en el imperialismo europeo, porque proporcionó la base para esta noción de destino manifiesto y su asociación con filósofos como Locke, una forma en la que realmente se puede creer que los valores europeos deben ser defendidos y que la gente debe ser asesinada, y que realmente crea una ideología fundamentalmente racista. Pero sigue siendo una crisis seria para la democracia europea. And remains a serious crisis for European democracy. And I think that the sabotage. Y creo que el completo sabotaje del proyecto de Jeremy Corbyn en el Reino Unido fue muy instructivo. Para mí, uno de los elementos más instructivos fue que Corbyn se convirtió en líder del Partido Laborista debido a un cambio en las reglas del partido, que permitió un voto popular para elegir al líder. Por lo tanto, de repente todo el proceso fue democrático, y este tipo fue elevado. Estoy seguro de que tenía sus defectos, todos los tienen, pero lo que me resulta instructivo son los liberales de mi entorno, porque soy arquitecto, un ex trabajador universitario mayormente rodeado de liberales. Si menciono a Corbyn, o incluso si menciono la prisa de la guerra en Ucrania, a menudo me encuentro con, oh, pero sabes que era incompetente, o, oh, pero no se podía confiar en él, o era un aficionado, de la misma manera que me dicen, oh, pero no quieres a Putin, ¿verdad? Or, in the same way that I'm told that, oh, but you don't want Putin, do you? Or you don't want the Chinese system, do you? O no quieres el sistema chino, ¿verdad? En otras palabras, la ideología es muy fuerte en esta clase liberal, y hay una creencia fundamental de que no se puede confiar en que la gente elija a sus líderes. Y esto se manifiesta en la forma en que se utiliza la palabra populista como arma. Hice un pequeño artículo para Private Eye. No debería decir eso, porque se supone que no hay firmas. Pero el editor fue un gran artículo. Realmente lo disfruté, sobre la extrema derecha aquí en Irlanda. Pero el editor con el que estaba trabajando no quería que usara la palabra populista, porque existe ese tipo de sentimiento entre las élites de que no se puede confiar en que la gran masa de personas haga lo mejor para ellos. Y creo que el resultado es, Keir Starmer es, ya sabes,
Olaf Scholz, es Macronés, o simplemente la forma en que Macron ignoró las elecciones recientemente y puso, ya sabes, a uno de sus socios comerciales de confianza, asociados o lo que sea, ya sabes, personas en las que se podía confiar para hacer lo correcto para la clase empresarial como primer ministro. Y simplemente ignorando un movimiento popular real, que es muy impresionante en Francia recientemente, donde la izquierda y el centro se unieron y, ya sabes, realmente pudieron comenzar a hacer política sin pelear entre ellos. Pero de todos modos No, pero esto no está respondiendo a tu pregunta. Esto está tratando de responder a tu pregunta. ¿Cómo terminamos con la situación de... I agree, and that's another one of these. Estoy de acuerdo. Y esa es otra de estas grandes ironías. Las personas que están gritando a todo pulmón, democracia, democracia, son los mayores antidemócratas que se pueden encontrar bajo el sol. Pero es con lo que tenemos que vivir. Y mira, estamos llegando a la hora, así que tengo que terminar el video aquí. Pero Mark, si la gente quiere leer más de ti, ¿a dónde deberían ir? Oh Dios. He estado diciendo a la gente durante las últimas 2 semanas que voy a entrar en Internet en 2 semanas porque soy muy poco hábil. Pero he subido mis ensayos a ResearchGate porque era algo que tenía cuando trabajaba en la universidad. Así que si buscas Mark Price, University College Dublin, encuentras mi investigación. Es un lugar donde están mis artículos y solo subo cosas ocasionales. Así que publico un poco sobre arte y arquitectura y un poco sobre esto, y necesito subir más cosas. Pero pueden encontrar el artículo que hice sobre neutralidad, un par de cosas que hice sobre neutralidad, un par de cosas políticas, buscando eso. Y creo que es fácil conseguir los artículos. Está bien, todos. Vayan a ResearchGate y busquen a Mark Price. Mark, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal. We am Force. Adiós. Bye.